1:53. Somos un país esencialmente informal y es una tristeza decirlo, porque la informalidad además se presta para la corrupción y tenemos un Estado muy permeable a la corrupción, lo conocemos. 12 millones de peruanos que conforman la población económicamente activa está en el sector informal. Eso es gravísimo porque no tributan. La presión tributaria para sostener la marcha del país, quienes le dan caja al país para hacer obras, ¿no? Son los que pagan impuestos, ¿no? Las personas, las grandes empresas, las pequeñas empresas, los trabajadores que están en planilla, pagan impuestos, ¿no? ¿Qué hacer para formalizar? ¿O qué desalienta la formalización? ¿Qué esfuerzos ha hecho este gobierno para avanzar en la formalización? Empezamos nuestro bloque de San. Me acompaña César Puntriano, profesor de San Business Law, para precisamente hablar de este tema. ¿Cómo estás, César? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. A ver, ¿qué desalienta la formalización? En un país que en la base de la economía, porque están las grandes empresas, pero la base son pequeñas, medianas empresas. Sí, la mayoría de empleadores, según las estadísticas del propio Ministerio de Trabajo, son microempresarios, de los cuales más del 90% está en la informalidad. Y cuando digo informalidad, es que ni siquiera tienen RUC, ni siquiera tributan y mucho menos tienen a sus trabajadores registrados en planilla. ¿Qué los desalienta? El alto costo tributario, lo complicado que es abrir un establecimiento, toda la permisología, toda esta tramitología que también es complicada, municipal, el costo laboral. En realidad son una serie de factores. ¿Pueden estas pequeñas empresas, estas pequeñas empresas pagarían los mismos tributos que las grandes empresas? O sea, ¿es lo mismo para todos? ¿O debería haber regímenes diferenciados para facilitarles las cosas? Los hay. Hay hace muchos años un régimen MIPE tributario, hay un régimen laboral especial también menos oneroso, pero no han cumplido su finalidad. Entonces esto debería repensarse y llevar a una reflexión de qué otros mecanismos podemos generar para incentivar a estas empresas a formalizar. Porque me pongo en los zapatos de un pequeño empresario y dice, o sea, mis utilidades no jalan pues para mantener la planilla con todos los costos laborales, ¿no? O sea, todos los beneficios plus pagarle al Estado. O sea, me retienen tanto, ya no me es rentable tener ese negocio. Efectivamente, y el microempresario dice, si yo hago eso, mi competencia que está a media cuadra es absolutamente informal y lleva una mayor utilidad que yo, entonces no hay un incentivo efectivo. Ok. ¿Qué esfuerzos ha hecho este gobierno para disminuir esta tasa de informalidad laboral? Hay buenas intenciones, pero no hay medidas concretas, salvo un par. Este año el Ministerio de Trabajo lanzó una plataforma para identificar estadísticamente la cantidad de trabajadores informales que existen, 12 millones, como bien lo comentó. Y hace poco se ha emitido una plataforma también, una página web, donde los autoempleados pueden anotarse para conseguir trabajo y esto de alguna manera los llevaría a sacar un RUC y pagar tributos. A ver, digamos, el gasfitero, el carpintero... El contador, el abogado. Exactamente, pero al final no se ataca el problema pues estructural, ¿no? ¿Ha funcionado? ¿Se han registrado muchos profesionales? Hay algunos ya registrados. Recién se ha publicitado la plataforma, pero ya está en funcionamiento. Yo he podido entrar y es bastante amigable. Pero eso no resuelve el problema de la informalidad, por ejemplo, laboral, porque estas personas en teoría son autoempleados, es decir, independientes. Y de acuerdo a las cifras del Ministerio de Trabajo, de los 12 millones de informales, 5,5 millones aproximadamente son estos independientes, pero hay un grupo de 4.800.000 que son los dependientes, los que deberían estar en planilla y respecto a quienes no existen medidas concretas para que se incentive a incorporarlos. ¿Cuáles son los primeros pasos que debieran darse? Porque esta es una discusión eterna, ¿no? Exactamente. Flexibilizar, por ejemplo, también hay otro tema con la eficiencia del trabajador y si ya está en planilla, apartarlo, sacarlo es complicado, ¿no? Sí, totalmente. Hay un tema a considerar. Podemos hablar del sector informal, que son estos empleadores o estas microempresas que no tienen ni RUC, que no pagan impuesto y que no tienen ningún beneficio laboral, pero también en el sector formal hay informalidad. Empresas formales con RUC que contratan a su personal fuera de planilla o
por todo este tema que bien ha comentado de la rigidez al momento del despido. Entonces, son varios problemas que se tienen que atacar. Yo creo que lo primero es que tiene que haber voluntad política y en segundo lugar tiene que haber una coordinación interinstitucional, porque el tema de la informalidad no solo es laboral, hay un tema tributario, administrativo detrás. Personalmente creo que debería ser una tarea del próximo gobierno, porque en honor a la verdad este gobierno ya está de salida. Claro, es cierto que los costos laborales son muy altos en el Perú respecto a otras partes de Latinoamérica, para unirnos al primer mundo. ¿Son muy altos los beneficios que tiene que asumir la empresa con sus trabajadores en planilla? Hablemos de la empresa, digamos, no de la microempresa ni de la pequeña, porque hay un régimen que no ha funcionado, pero que es más barato. Ya. En términos generales, comparando con otras economías de la región, claro, porque, digamos, con el primer mundo es un poco más difícil comparar, ¿no? Claro. Pero con economías de la región estamos hablando que el costo laboral es alto, estamos hablando de más de un 50%. Yeah. Es decir, para una empresa que esté en un régimen general, por cada sol que pague en planilla son 50 centavos de costo. Yeah. Entonces eso desincentiva a cualquiera, ¿no? Claro, pero evidentemente, o sea, ningún trabajador va a querer renunciar a eso o no tener esos beneficios cuando está en planilla. Y cualquier gobierno que venga con la intención de, ok, los costos laborales son muy altos, vamos a bajarlo, va a haber... O sea, hay una conflictividad que se va a generar. Totalmente, totalmente. Entonces el camino no va por ahí. Sí, yo creo que hay que pensar en los que hoy día están en cero. No en los que tienen ya CTS, beneficios, sino en los que están en cero. Por lo menos pensar en darles algo de manera progresiva. Pero yo estoy hablando solo del tema laboral, pero yo creo que es bien importante que ese discurso, que esa fórmula, sea una fórmula presentada a que pasó hace muchos años con la famosa ley Pulpín para los jóvenes. Que salió, digamos, entre gallos y medianoche, no hubo una discusión, nada por el estilo, y claro, los jóvenes, pues, creo yo, en ese momento mal influenciados, salieron a protestar y la norma se fue para atrás. Gente que hoy día sigue en la informalidad. Claro. Pendiente para el próximo gobierno, entonces. Te agradezco mucho por haber estado, César, con nosotros. Gracias por la invitación. Gracias. Terminamos nuestro bloque, San.